Buenas noches, mi nombre es Geraldine Tatiana Ramírez Arias. Actualmente estudio licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés en la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la UCNAD desde la UDR Mariquita, Tolima. Hago parte del curso de didáctica en el cual hoy, por medio de este curso, estaré realizando el paso 2, que se basa en hacerle una entrevista a un docente de lenguas extranjeras con el fin de hacerle 15 preguntas. Entonces, hoy nos acompaña el teacher Alan Marí. Usted, teacher, si me haces tu presentación, por favor. Bueno, buenas noches. Como dice Tatiana, mi nombre es Faber Alan Marín Jaramillo. Soy licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío y actualmente pues estoy laborando como docente de idioma extranjero inglés en el municipio de Marsella Risaralda, en un colegio de zona rural, una población de estudiantes pequeña, lo cual pues pienso que es una gran ventaja para poder enseñar, ¿sí? Dado que se convierte un poquito en la educación como más personalizada. El colegio se llama Instituto Agrícola Alto Cauca y pues esa es mi presentación. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, ya que entramos aquí como en confianza, me expresas, me comentaste algunas cosas de ti, entonces voy a iniciar con las 15 preguntas. Entonces voy a iniciar con la pregunta que nos dice, ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo su profesión de docente en lenguas extranjeras y cuáles fueron los motivos que los llevaron a inclinarse por esta área? Bueno, como docente de inglés llevo ya 10 años. Mi experiencia en en este trabajo, en ¿Trayectoria? esta profesión, la inicié en el 2012. Eh, Mis inicios fueron en Barranca Bermeja, Santander, en un colegio privado. La verdad que una dura experiencia porque pues salir de casa, irse para otro lugar siempre es complicado. Pero ha sido una experiencia maravillosa y muy significativa porque uno aprende mucho de todos los lugares donde va. ¿Qué me motivó a mí a estudiar inglés? Pues para ser honesto, al inicio no estaba entre mis planes estudiar inglés. Yo inicié cuando salí del colegio, pues aún yo no tenía un proyecto de vida como tal bien establecido. Sin embargo, me atraía mucho el tema de sistemas, ingeniería de sistemas. Pero no me llamaba mucho la atención, era como el tema de los números, las matemáticas, entonces opté por el tema o por el área de humanidades. Porque cuando estaba en el colegio, si bien no es que me apasionara mucho el inglés en ese entonces, me iba muy bien, tenía habilidades para entenderlo, para comprenderlo y entonces opté. Y ya en el transcurso pues de mi carrera le voy cogiendo cariño, le voy cogiendo amor y pues acá estamos. Ay, perfecto, excelente respuesta. Todo lo que hiciste es muy significativo. Bueno, listo. Entonces, hacemos la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué características o aspectos específicos cree usted que son propios de un educador de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés? Bueno, más allá de que sea un educador con énfasis en lenguas extranjeras, yo pienso que todos los educadores deben tener una característica que es primordial y es el tema de la vocación. Eh, si tú tienes amor por lo que haces, pues yo creo que todo te va a fluir. Entonces, una característica primordial es tener vocación, tener pasión por lo que estás haciendo, porque los estudiantes se dan cuenta de eso. Los estudiantes se dan cuenta cuando uno de verdad le gusta lo que hace, porque eso se transmite. Es como algo natural. Demasiado cierto. Bueno, entonces seguimos con la siguiente, que nos dice, hay una realidad indiscutible y es el hecho de aceptar que nuestra sociedad ha cambiado y el sistema educativo no ha sido ajeno a estos cambios. Entonces la pregunta es, cree, cuáles cree usted
Creo, ay, perdón. ¿Cuáles cree usted que son las características que debe reunir un docente en estos tiempos para ser considerado un buen educador? Bueno, pues sí, no somos ajenos a los cambios, no somos ajenos a los avances. Entonces yo creo que la mayor habilidad que debe tener un docente es la versatilidad y la capacidad de adaptarse al cambio e innovar constantemente. Pues hoy, en estos últimos años, desde el 2020, pues ya con este tema de la pandemia, muchos de nosotros nos vimos en la necesidad pues de utilizar ya con mucha concurrencia, más seguido el tema de la tecnología, el celular, el computador, las plataformas audiovisuales. Entonces es como la versatilidad, la capacidad pues de adaptarse al cambio y de no quedarse estancado en el pasado y en lo tradicional. Sí, perfecto. Fluir como a la medida que todo vaya como fluyendo. Llevar Exacto, como... adaptarnos al cambio y al avance, al constante avance de este mundo globalizado. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces la siguiente pregunta nos dice, ¿considera usted que es importante planear las clases? ¿Cuáles son los principales objetivos de la planeación de clases? ¿Qué elementos tiene usted en cuenta a la hora de hacer su planeación? La verdad es una pregunta como en tres, tres en una, perdón. Si de pronto se te olvida, Sí, entonces no, ya a digo. ver. Sí, claro que es importantísimo planear las clases. Es importantísimo porque pues uno no puede ir por la vida y mucho menos en una profesión como la educación, no puede ir uno por ahí improvisando. Eh, Siempre es bueno tener una planeación, un currículum académico para uno basarse y tener como un orden de, del sistema de aprendizaje, del proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, para dar un orden. Es importante porque si uno no planea, pues uno va ahí como, bueno, ¿y ahora qué? Entonces es importante tener una planeación y porque dentro de esa planeación también hay unos objetivos específicos. Y cada día, cuando uno entra a un aula de clase, pues uno siempre llega con el objetivo de avanzar, de, de motivar a los muchachos y de que estos puedan asimilar lo que uno trata de transmitirles. Y cuando de transmitirles planeado, que está organizado, pues eso se nota. Cuando uno llega a improvisar, bien se nota. Entonces es importantísimo la planeación para establecer claros o tener claros los objetivos. Ok. Entonces nos faltaría como qué elementos tiene usted en cuenta a la hora de hacer su planeación, qué elementos involucra o haces parte. No, pues hay que tener en cuenta también a la hora de planeación el nivel de los muchachos. Yo creo que siempre es importante como iniciar como con un diagnóstico para uno saber qué, cuál es el nivel de conocimiento o los presaberes que tienen los estudiantes antes de uno empezar a orientar su clase. Ya teniendo en cuenta cómo están los muchachos o en qué nivel están, pues ya uno adecua su planeación para el nivel en el que ellos están. Perfecto, sí. Hay mucha razón ahí. Entonces seguimos con la siguiente que nos dice, ¿qué métodos aplica para que los aprendices se apropien de los conocimientos y se sientan identificados con ello? Bueno, pues la metodología que yo aplico, y pues de hecho que es la misma metodología de la institución donde laboro, es el método constructivista. Pues el método constructivista simplemente es el conocimiento se construye, entonces lo que hago yo como educador es darle las bases, darles el conocimiento, compartir el conocimiento con los estudiantes y son ellos quienes en últimas terminan por desarrollar y por elaborar su propio proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues uno tiene que echar mano, como se dice popularmente, de todas las herramientas que tenemos a disposición, ser muy didáctico, el uso de las TIC,
la lúdica, tratar de enamorar a los estudiantes del conocimiento, en este caso pues de una segunda lengua. Sí, eso sí es verdad, me consta. Enseña muy espectacular. Extraño esos jueguitos. Bueno, teacher, entonces continuamos con, mm, ¿cree usted que el educador utiliza la didáctica como medio para encontrar los métodos más adecuados y eficaces a la hora de enseñar en un aula de clases? Claro que sí, la didáctica es súper importante porque como te dije anteriormente, es no tanto enseñar, sino como enseñar, como enseñarles a querer aprender. ¿Y cómo enseña uno a que los estudiantes quieran aprender? Pues dejando un poco la monotonía a un lado, pues no siempre se va a poder utilizar la lúdica y la didáctica en las clases, pero sí se puede alternar. Todo extremo es malo, tanto pues una clase, una cátedra tradicional, como a toda hora la lúdica, como a toda hora la didáctica. Entonces es como tratar de combinar todos esos factores en ese proceso de enseñanza, eh, para que no todo sea lo mismo. Como te digo, echar mano pues de todas las herramientas que tengamos a disposición, la lúdica, la didáctica, la tecnología, es como en la variedad. Sí, bueno, perfecto. Entonces seguimos con la siguiente que nos dice, ¿cree usted que una de las importancias de la didáctica en el proceso de educación es el de formar profesionales independientes y comprometidos con la sociedad? Claro que sí, yo creo que más allá de impartir un conocimiento a través de la didáctica de la enseñanza, lo que busca un docente es formar personas, es formar personas íntegras, o sea, personas que no solamente tengan, llenarlas de conocimiento en su cabecita, sino también formarlos como verdaderos profesionales. ¿Y qué es un verdadero profesional? Es una persona que se apropia de lo que hace de una manera responsable, honesta y, como te dijera, pues sí, básicamente es eso, una persona íntegra, un profesional en todo el sentido de la palabra. Ok, perfecto, sí. Entonces seguimos con la siguiente, que nos dice, ¿de qué manera la didáctica aporta al proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante? Bueno, como te digo, la didáctica es supremamente importante para poder engancharlos. La didáctica nos permite a nosotros, los docentes, transmitirles al muchacho conocimiento de una manera no tan aburrida, no tan tradicional, sino que ellos vean que aprender es divertido. Como te digo, no siempre todos los días se va a poder hacer lo mismo, pero sí la didáctica nos permite que en muchas de esas ocasiones en ese proceso podamos enganchar a los muchachos a amar lo que se les está enseñando. Y de esa manera, pues ellos lo asimilan de una manera más fácil. ¿Sí? Cautivar altamente su interés. Exacto. Es difícil, pero es lo que uno trata de hacer constantemente. Muchas gracias. Entonces seguimos con la siguiente, que nos dice en qué aspectos se basa al momento de elegir sus materias, sus materiales didácticos y cómo cree usted que la didáctica mejora la práctica de enseñar y aprender algo nuevo. Bueno, yo me baso en escoger mis materiales o lo que vaya a utilizar para, primero que sea muy visual, que algo que sea llamativo y que no sea tan, que visualmente no se vea tan complicado, tan complejo. Yo creo que cuando las cosas se ven y se transmiten de manera más simple, son más fáciles de asimilar. Y eso hace parte de la didáctica como tal, en cómo yo utilizo las herramientas que tengo a mi alcance para poder transmitir un conocimiento. Yo pienso que cuando las herramientas que uno utiliza son, primero que todo, muy visuales y que no sean como tan saturadas de información, sino como más sencillas,
yo pienso que de esa forma se puede asimilar mejor lo que uno está enseñando y lo que los chicos están aprendiendo. Sí, entonces hacemos, continuamos con la pregunta 10 que nos dice, ¿considera usted que la metodología del juego en el aula de clases es un conductor de aprendizaje? Claro que sí, claro que sí. Siempre es bueno, pues, uno de los pasos cuando uno está en este proceso de enseñar a un estudiante, siempre uno sabe que son niños, adolescentes, que les gusta mucho todo este tema del juego, de la No, pero lúdica. sobre todo que el Entonces, inglés, que es aprender el inglés, que, o sea, la mayoría de los chicos hoy dicen como, no, como, qué pereza. Ah, exacto, entonces es como cambiar ese paradigma de que qué pereza el inglés, qué pereza estudiar y tratar de engancharlos. Y el juego es una muy buena herramienta para eso. Como te lo he mencionado anteriormente, no es que todas las clases, que todos los días se va a jugar, pero sí esporádicamente y meter el juego, meter una que otra didáctica, alguna ronda, no sé, algún jueguito que tenga que ver con lo que uno está enseñando y de esa manera pues uno logra llamar la atención de ellos y le ponen cuidado. Entonces sí, sí me parece que el juego debería estar en la enseñanza y más que todo pues del inglés. Uno trata de utilizarlo de la mejor manera posible. 100% de acuerdo. Bueno, continuamos con la pregunta número 11 que nos dice, ¿considera usted que es importante que el docente y los alumnos utilicen la tecnología como complemento para impartir y recibir sus clases? ¿Por qué? Claro que sí, estamos en un mundo ya globalizado donde es inevitable ya hoy en día todas las personas, ni desde niños hasta ancianos, como mínimo tienen un teléfono celular en sus manos y pues considero que es bueno sacarle provecho a esta herramienta. Hoy en día existen muchas plataformas digitales, aplicaciones que nos pueden servir como apoyo para el proceso de enseñanza de una segunda lengua y considero que sí es importante que los muchachos, pues no, teniendo la herramienta en la mano, pues sacar como ventaja de esta herramienta y poderla utilizar, ¿por qué no? Para el aprendizaje, claro que sí. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con la número 12 que nos dice, ¿qué tan importante es que un estudiante conozca y aprenda a investigar? ¿Por qué? ¿Qué sería esto? Bueno, a ver, este tema de la educación, pues esto es un trabajo colaborativo, donde el docente no es el centro de todo. El docente lo que es un facilitador de la información, un orientador, y al fin de cuentas es el estudiante quien es el que debe estar interesado en aprender. Es el estudiante quien debe propio conocimiento, interesarse por investigar. Es la asesoría, la información, y es el estudiante quien colocar de su parte, hacer el trabajo duro, que es practicar, investigar, no quedarse solo con la información que le da el docente, sino también si de verdad quiere avanzar, quiere aprender, va a asumir ese rol de estudiante como debe ser y se va a preparar, va a investigar y va a practicar todo el conocimiento y toda la orientación que los docentes le brindan. No, perfecto. Entonces, hacemos continuación de la pregunta número 13 que nos dice, ¿está de acuerdo en que se debe preparar al estudiante para la vida y no esperar que la vida enseñe al estudiante? Absolutamente. Como te dije en alguna de las preguntas, yo creo que la labor del docente principalmente se basa en eso, no en llenar al estudiante de conocimiento, sino darle como uno ya con la experiencia que va adquiriendo de la vida a través de los años, uno aprende muchas cosas, muchas lecciones de vida que uno trata de compartir con los estudiantes para que de pronto ellos no caigan en algunos errores que es muy común en los adolescentes. Uno trata
de ser como un espejo de vida para ellos y tratar de que ellos sean los mejores profesionales del futuro, las mejores personas del futuro y estar preparados de esa manera para afrontar un día que hoy en día está muy difícil y cada vez se pone más difícil. Totalmente de acuerdo. Bueno, seguimos con la pregunta número 14 que nos dice, ¿cómo cree usted que las temáticas mencionadas anteriormente ayudan a contrarrestar la apatía que se tiene al aprender una segunda lengua? Bueno, la apatía por el aprendizaje de una segunda lengua yo creo que tiene que ver mucho en la forma como se enseña. Entonces, si un docente cuando idioma extranjero es versátil, no se va solo como por una rama y a toda hora como por la misma manera de sacar provecho de la tecnología, trata de sacar provecho del juego y de todas las herramientas que pueda utilizar para enseñar. Yo creo que se puede lograr ir poco a poco que existen los estudiantes. Es difícil porque los adolescentes muchas veces ellos no se las creen que el estudio es importante. Entonces ahí es donde el docente tiene que tratar de buscar las estrategias para lograr eliminar esa apatía y que se puedan enamorar de lo que están viendo, de lo que están aprendiendo. Perfecto. Bueno, con la última pregunta, número 15, que nos dice, usted como docente, con base a su trayectoria, ¿qué consejos podría darle a los futuros educadores en lenguas extranjeras? Bueno, el consejo es que primero se planteen si de verdad lo que están estudiando, si de verdad lo que están haciendo les gusta, les apasiona. Pregúntense en eso. Si su respuesta es sí, va por buen camino. Porque cuando a uno le apasiona algo, ya todo lo demás sale naturalmente. Pero si en verdad ustedes piensan que la docencia es aburrida, que no le ven, no es lo de ustedes, sí es bueno que se replanteen de pronto buscar otras opciones, porque yo creo que la docencia, como la medicina, como la medicina veterinaria y como muchas otras profesiones, es algo de vocación. No todos nacen para ser docentes, no todos nacen para ser médicos, no todos nacen para ser veterinarios. Yo creo que va como en la persona. Entonces, mi consejo es, primero, que se planteen esa pregunta, ¿de verdad lo que estoy haciendo me gusta? Y si es así, pues van por buen camino, partamos de ahí. Y ya en ese proceso en el que van, es un camino muy bonito, desde que le guste lo que está haciendo, todo lo que venga, lo van a asimilar de una mejor manera. Y en ese proceso ya van a ver que se van a enamorar aún más de esta profesión y van a realizar su trabajo de la mejor manera posible. Con mucha disciplina y esfuerzo y dedicación. Eso sí es así. Ah, indispensable también, obviamente, eso no hace falta decirlo. Todo requiere disciplina, todo requiere constancia, todo requiere esfuerzo y todo requiere sacrificio. Sin eso, difícilmente se pueden lograr los objetivos. Muy cierto. Bueno, teacher, ¿cómo se sintió con estas 15 preguntas? ¿Todo bien? No, súper bien, súper bien, súper bien. Qué bueno poder compartir la experiencia, mi experiencia con uno de mis ex estudiantes. Y esto es bueno, el conocimiento está para compartirlo y para que las futuras generaciones puedan llevarse alguito de uno. Ay, sí, perfecto. Bueno, teacher, me alegró mucho verlo, pero especialmente escuchar su experiencia, aparte de muchas que nos contó en su momento, en sus clases. Y nada, agradecerle demasiado, muchísimo. Gracias por compartirnos No, a ti tan grandes palabras. pues, por tenerme en cuenta y por confiar en mi trayectoria y muy chévere la entrevista, de verdad que muy agradable y felicitaciones, felicitaciones por esta carrera que estás haciendo y yo sé que te va a ir muy bien porque sí te has caracterizado por ser una persona muy juiciosa y muy responsable.
Ay, muchas gracias, teacher. Bueno, teacher, entonces yo lo dejo. Que tengas una feliz noche. Muchísimas gracias por todo. No, a ti, feliz noche, Alcanzan los agradecimientos. tan Bueno, bella. Gracias, muchas gracias por las bueno, chao, palabras. teacher, que estés bien. Feliz noche. Bueno, igualmente, feliz noche. Bueno, feliz.